El ánimo bien puesto para poder llevar el mensaje del Señor esta mañana. El tema o la predicación que vamos a compartir hoy se llama La motivación correcta, la gloria de Dios. Este es un mensaje que hemos recogido de varias fuentes, principalmente del Ministerio Liberando a los Cautivos, del cual soy parte como mentor, en el que tratamos con diferentes pecados precisos y especiales con diferentes personas que están luchando con ellos. Y es una predicación también que quiero dar crédito al pastor Cifrido Guillén por algunas notas que he tomado relevantes de este mensaje. También aclarar que esta serie de mensajes que el pastor me ha pedido que lleve a la congregación, ya algunas de ellas las hemos puesto los miércoles. La idea es retomarla para toda la congregación como lo hemos hecho, dos principalmente, y esta es una de ellas. Entonces les pido a los hermanos por favor que vamos al libro de Primera de Timoteo, al capítulo 6, del versículo 3 al 10. Vamos a leer, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en algunas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar por la predicación entonces. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y generoso, Señor. Gracias. Te pido de manera especial que uses mis labios, usa mi voz, Señor, para que tu iglesia, Señor, pueda ser edificada conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí en esta carta a Timoteo, que es precisa, es particular, el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo acerca de las motivaciones que tenían los falsos profetas acerca de la piedad. Recuerden que el apóstol Pablo escribió esta carta luego de salir de la prisión en la iglesia de Roma y la está dirigiendo precisamente a Timoteo. Como quiera que es importante que la iglesia propenda por la sana doctrina, porque habían algunos falsos maestros que estaban tratando de llevar unos mensajes desviados de la verdad de Cristo. Ellos seguían supuestamente la piedad, pero con motivaciones incorrectas. ¿Y cuáles eran esas motivaciones incorrectas? Enriquecerse, el poder personal y la vanagloria. En cuanto a este tema, hermanos, debemos cuidarnos de estas motivaciones. El pecado en el hombre hace que la meta de su motivación sea en sí mismo. No basta con cuidar lo que hacemos, sino lo que nos motiva a hacerlo. Vamos camino al cielo y debemos cuidarnos de no desviarnos. ¿De qué cosas? La popularidad, la ambición de las cosas de este mundo. Hermanos, la meta que queremos alcanzar en nuestra vida determina el camino que debemos seguir
y el carácter que debemos desarrollar. Si una persona, por ejemplo, quiere ser médico, pues esta persona tendrá que propender para su preparación para la medicina, ¿verdad? Un joven que quiere llegar a ser médico, pues tendrá que estudiar mucho, leer muchos libros y tendrá que ser muy cuidadoso en todo su desempeño y su desarrollo durante la carrera. Así que es muy importante tener claridad acerca de esto, porque la meta que queremos alcanzar es lo que determina el camino que debemos seguir y cómo debemos funcionar en ese camino de acuerdo al carácter que debemos desarrollar. Vamos por favor a Colosenses, capítulo 13, del versículo 1 al 4. Colosenses 3. Colosenses 3. Ok. Colosenses 3, del 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muchas de las personas que llegan al ministerio, del cual soy parte, que es el Ministerio Liberando a los Cautivos, se encuentran con una situación que es la primera a la que debemos enfrentarlos. Ellos llegan con el propósito de ser libres de ciertos pecados habituales. Y la primera pregunta que nosotros le hacemos, hermanos, es: ¿cuál es la motivación por la cual quieren ser libres de la esclavitud del pecado? Muchos llegan porque su pecado los estorba, los hace sentir mal, ya están cansados e impotentes en su vida. Muchos llegan con esa motivación. Y esa misma pregunta es la que nosotros, como iglesias, hermanos, debemos hacernos cuando queremos lidiar con nuestras faltas y nuestros pecados. ¿Por qué queremos dejar de hacerlo? ¿Qué buscamos? Hablando del pecado, ¿por qué queremos dejar de hacerlo? ¿Qué estamos buscando? Algunos quieren llevarse bien con los demás, otros para no afectar su reputación con la familia, con los amigos o compañeros de trabajo. Otros aún más para mantener el estatus en medio de la sociedad y ser admirados por lo que son: buenos padres, buenos esposos, buenos empleados, buenos hijos. Muchas de las iglesias carismáticas hoy en día promueven el humanismo a través de una falsa piedad. Uno puede ver programas cristianos de televisión, cómo muestran testimonios que se hacen con una visión centrada en las personas para atraer a más gente. No sé si ustedes han visto, pero plantean situaciones o casos como que el que era borracho, el que era drogadicto, divorciado, el que está en quiebra económica, un día escucha hablar de una iglesia, ¿verdad? Va a ella, hace una oración de fe bajo la promesa de que Cristo cambiará su vida, restaurará su matrimonio, su economía, su familia, etc. Estas personas se someten a todos los preceptos que implica cambiar su estilo de vida. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos cuando estas personas se disponen a cambiar su estilo de vida? Pues tenemos una persona con un comportamiento diferente, ¿verdad? Con un cambio de actitud diferente, con unos niveles de prosperidad mucho mejor. Pero la pregunta es: ¿el cambio de comportamiento y actitud moral en la vida determina y confirma que esta persona realmente haya tenido una verdadera conversión y regeneración de parte del Espíritu de Dios? No sabemos, ¿verdad? En algunos casos no sabemos. Pero dadas las circunstancias que vemos en un pasaje como Mateo 7, capítulo 7, 22 y 23, ¿sí?, podemos ver que no todas las personas que tengan un cambio moral realmente son convertidos. ¿Qué dice ese pasaje? El pasaje dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ven? Pues esta es la misma situación que pasa con muchas sectas falsas, como los testigos de Jehová, los mormones. Ellos cambian el comportamiento moral, pero no han tenido una regeneración verdadera espiritual a través de la obra redentora de Jesucristo. Ahora bien, es importante aclarar que seguramente en estas iglesias carismáticas, hablo de las iglesias carismáticas, no de estas sectas, hay personas que son verdaderos hijos de Dios y salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero quizá están viviendo con motivaciones con motivaciones incorrectas. Pueden ser salvos por la gracia de Dios, pero están viviendo con motivaciones incorrectas. Es por eso que como creyentes en Cristo debemos cuidar nuestras motivaciones, es decir, ¿para qué hacemos lo que hacemos o dejamos de hacer lo que hacemos? Cuando el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:5, por ejemplo, él dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí viene una serie de cosas. ¿Qué dice? Colosenses 3:5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La pregunta es, ¿para qué lo dejamos de hacer o para qué hacemos morir estas cosas terrenales? La respuesta, queridos hermanos, que nos debe mover a todo esto es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Vamos a 1 Corintios 10:31, un momento, por favor. 1 Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Entonces, precisamente cuando hablamos de comer o beber como las necesidades esenciales del ser humano o cualquier otra cosa, eso se traduce en todo. Significa que en todo Dios debe ser glorificado, hermanos. En todo Dios debe ser glorificado. Entonces, hermanos, les propongo que para desarrollar este tema veamos varios aspectos en este sentido. Vamos a ver 3 puntos esenciales para poder desarrollar este tema acerca de la motivación correcta, que es la gloria de Dios. Y el primer punto que quiero que veamos es, primero, ¿qué es la gloria de Dios? Segundo, lo que implica glorificar a Dios. Y tercero, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Entonces, primero veamos este primer punto. ¿Qué es la gloria de Dios? Un predicador lo define como la gloria de Dios como la belleza de su infinita y múltiples perfecciones. Escuche, la belleza de su infinita y múltiples perfecciones. Eso es la gloria de Dios. Nada puede añadirle más gloria a Dios porque en realidad Él no lo necesita. Él es pleno en sí mismo, ¿verdad? Él en sí mismo es la gloria. Más bien nosotros necesitamos conocer su gloria y contemplarla. Pero debemos entender que las motivaciones indignas son las que no nos dejan ver esto, sino centrarnos en nuestra propia gloria. Cuando hacemos las cosas bien, debemos entender que debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y cuando somos conscientes que estamos actuando mal, entonces debemos dejar de hacer eso mal, pero también para la gloria de Dios. Amén. No sé si aquí hay niños, pero niños, escuchen esto con atención, por favor. Cuando un compañerito, niños, o una compañerita,
te pide prestado algún juguete, algo de comida, ¿sí? En el descanso, en el colegio, lo que sea, debes entender que no debes hacerlo para que después ellos se vean obligados a hacer lo mismo por ti y te den lo que tú necesitas. ¿Verdad, niños? Debes entender que principalmente ese gesto de amor que tú haces al compartir con otros, debes hacerlo porque eso le agrada a Dios y con ese gesto de amor, Él se glorifica. ¿Ven? ¿Qué es entonces la gloria de Dios? ¿Cómo se manifiesta? La gloria de Dios se ha manifestado en Cristo. Él es la gloria de Dios. ¿Qué dice Juan 1:14? Vamos rápidamente a Juan 1:14. Juan 1:14. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El sacrificio de Cristo en la cruz es la manifestación de su esplendor y gloria. Él es la gloria en obediencia al Padre. Es su gloria la manifestación de amor por su iglesia. Es allí, mi querido hermano y amigo, que debemos postrarnos, humillarnos, para poder obtener de Él su perdón. Debemos contemplar la gloria de Dios a través de la dependencia absoluta de Jesucristo. Esa es la gloria que nos llena y que nos permite mantener la motivación correcta en lo que hacemos o dejamos de hacer. Nuestro fundamento es conocer su gloria y vivirla y darla a conocer a otros. Porque a veces pasajes, hermanos, como Mateo 5, 14 al 16, que hablan acerca de vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Vosotros sois, y otro más adelante, la sal de la tierra. Esos pasajes pueden dar la impresión que el cristiano está llamado a mostrarse diferente ante los demás y producir cambios en la sociedad. Pero aunque esto es bueno porque es verdad, realmente el propósito fundamental de este pasaje es que para que a través de nosotros las personas vean la gloria de Dios. ¿Ven? No solamente para producir cambios en la sociedad, sino para que las demás personas vean a través de nosotros la gloria manifiesta de Dios. Por eso, dejar el pecado, orar, venir a la iglesia, en sí no es un fin como tal. Esto es un medio a través del cual Dios permite nos revele y nos muestre en comunión las delicias de su gloria. Vamos a ver el segundo punto, hermanos. Entonces hemos visto qué es la gloria de Dios. Ahora veamos lo que impide glorificar a Dios. ¿Qué es lo que impide glorificar a Dios? Lo que impide glorificar a Dios, hermano, es sencillo, es el pecado. En cualquiera de sus formas manifiestas, en conductas y hechos, pero que principalmente empieza con las motivaciones del corazón. En Jeremías dice que engañoso es el corazón, ¿verdad? Entonces es el pecado, pero este empieza con las motivaciones indignas en el corazón. ¿Y qué es el pecado? Si uno pregunta qué es el pecado, seguramente diremos que es una agresión a la verdad de Dios, ¿verdad? Pero quiero que analicemos una forma diferente de la definición del pecado. Decimos que el pecado, según la Biblia, puede ser, y es desechar la gloria de Dios. ¿Cómo así que es desechar la gloria de Dios? Vamos a Romanos 3:23. Vamos a Romanos 3:23. El pecado es desechar la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre desecha y cambia la gloria de Dios por el pecado. Por eso lo entregaron a pasiones vergonzosas. En Romanos 1,
versículo 21 al 24, dice la palabra de Dios, yo se las leo: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Ven? Ahora, la solución del pecado es la salvación, ¿verdad? Sabemos que la solución del pecado es la salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación va alineada con la gloria de Dios. Es el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Ven? La salvación es el conocimiento de la gloria de Dios. En 2 de Corintios 4:6, 2 de Corintios 4:6, yo se los leo, hermanos. Dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es el Señor en la faz de Jesucristo que resplandece la gloria de Dios. Por todo esto, Satanás está empeñado en distraer e impedir que los incrédulos conozcan la gloria de Dios. Pasajes como 2 de Corintios 4:4, que dicen: en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio ¿de qué? De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, él enceguece el entendimiento de los incrédulos para que esa luz del evangelio de la gloria de Cristo no le resplandezca en sus corazones. Pero como hemos dicho, la gloria de Dios se revela en Jesucristo y solo Él debe ser nuestro fin último, nuestra verdadera motivación. Esa fue la gloria que vio uno de los ladrones, sabemos, cuando estaban en la cruz al lado de Jesús en su crucifixión. Él no vio un hombre cualquiera moribundo, el ladrón. Él ya había hablado, había desechado a Jesucristo minutos antes, pero él allí ve la gloria de Dios. Él no vio un hombre moribundo, como digo, él vio la gloria de Dios, vio al Rey de Reyes y Señor de Señores, aún en el estado en que se encontraba nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hace eso? Dios, por su gracia, ¿verdad? Dice este hombre en Lucas 24:42: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está viendo al Señor Jesucristo allí, totalmente flagelado, pero él ve a un rey. Él ve a un rey. Es la gloria de Dios manifiesta en el Hijo de Dios. Tercer punto, hermanos. Hemos visto qué es la gloria de Dios, lo que impide glorificar a Dios, y ahora veamos de manera práctica cómo y cuándo podemos glorificar a Dios. ¿Cómo y cuándo podemos glorificar a Dios? Vamos a ver aquí varios puntos. El primer punto: ¿cómo podemos glorificar a Dios? Cuando llevamos mucho fruto. Cuando llevamos mucho fruto. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Cuando llevamos mucho fruto, podemos glorificar a Dios. Dice Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, podemos glorificar al Padre cuando llevamos mucho fruto. Cuando nosotros nos
podemos equipar, podemos seguir la piedad, podemos llevar fruto, entonces así se puede glorificar al Padre. Segundo punto de cómo podemos glorificar a Dios: cuando usamos nuestros talentos para el servicio de Dios. Cuando usamos nuestros talentos para el servicio de Dios, podemos glorificarlo a Él. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Dice Primera de Pedro 4:11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, poner los talentos al servicio de Dios, fundamentalmente como parte del cuerpo de Cristo, trae gloria a Dios, ¿verdad? Todos nuestros talentos puestos para la edificación de su iglesia. Tercer punto de cómo podemos glorificar a Dios: cuando hacemos cualquier cosa en lo cotidiano. Cuando hacemos cualquier cosa en lo cotidiano, podemos glorificar a Dios. Volvemos a 1 Corintios 10:31, que ya lo habíamos visto. Para este punto, dice el Señor en 1 Corintios 10:31: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, en lo cotidiano, en las cosas triviales de esta vida, yo debo estar consciente de que de esas cosas que estoy haciendo el oficio, estoy arreglando el patio, estoy botando muchachos la basura, estoy haciendo el mandado a la mamá. Tengo que conectarme con que esas cosas las debo hacer motivados para la gloria de Dios. Siguiente punto: ¿cómo podemos glorificar a Dios? Cuando morimos por la causa de Cristo. Cuando morimos por la causa de Cristo. Vayan a Juan 21:18. Juan 21, capítulo 21, versículo 18 al 19. Es interesante ver cómo a través de todas las escrituras siempre el Señor está haciendo alusión acerca de su gloria. Juan capítulo 21, versículo 18 y 19. Y este es un texto bien importante porque es fundamental entender aquí lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Simón Pedro, perdón. En Juan 21, 18 y 19, dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese a la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no querías. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de qué, de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. ¿Ven? Esta muerte no necesariamente se refiere a la muerte física hoy, sino mayormente a morir a las pasiones que batallan contra el alma. Si volvemos a Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta como creyentes es que nuestra motivación y nuestro cuidado debe estar dado por mortificar el pecado. Por mortificar el pecado, hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. No para evitar las consecuencias del pecado,
sino para que Dios sea glorificado, porque con esa muerte es que glorificamos a Dios. Siguiente punto, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Que es el último punto. Cuando hacemos que Dios sea nuestra supremacía en todo. Cuando hacemos que Dios sea nuestra supremacía en todo. Oración, servicio, devoción, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que debemos hacer para glorificar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Mucha gente ora por la salvación de otros, ¿verdad? Por la salud de otros, por el trabajo de otros. Y eso está bien, pero principalmente se debe orar para que a través de esto el nombre de Cristo sea glorificado. Principalmente es para que el nombre de Cristo sea glorificado. Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Principalmente cuando oramos por otros, debemos entender en el corazón que esa oración elevada debe hacer que el nombre de Cristo a través de la oración, de la petición que estamos haciendo, es para que Dios sea glorificado. Quiero terminar trayendo entonces dos conclusiones finales a este mensaje. Es importante, hermanos, que seamos muy cautos y que estemos muy atentos a nuestras motivaciones en todo. ¿Para qué hacemos lo que estamos haciendo? O si es negativo, ¿para qué dejamos de hacer eso? Porque muy fácilmente el corazón se desvía. Recuerden, lo debemos hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, quiero decir a las personas que están aquí, quizás hay aquí alguien que está sin Cristo. Tú que no te has rendido al señorío del Hijo de Dios, debes clamar a Él para que Él perdone tus pecados. Recuerda que el mayor privilegio que tiene el hombre es vivir para la gloria de Dios. Cristo es el esplendor de la gloria del Padre y debes ir a Él en arrepentimiento y fe para que tus pecados sean perdonados y puedas gozar ahora y eternamente de su maravillosa gloria. Recuerda que cuando decides no arrepentirte, estás escogiendo deliberadamente vivir para ti mismo y en consecuencia estás desechando la gloria de Dios y esto traerá condenación a tu alma eternamente. Cristo en la cruz del Calvario pagó con su preciosa sangre el precio por nuestros pecados y ahora al vivir para Él y contemplar su gloria podrá ser transformado poco a poco en su carácter e imagen, lo cual trae gloria a Dios. No desperdicies esta oportunidad, mi querido amigo. Y para mis hermanos en Cristo, debo decirles que la esencia de todo creyente y su motivación más excelente y fundamental no debe ser los logros terrenales, ni siquiera su propio mérito espiritual. La verdadera motivación, como lo hemos dicho, del verdadero creyente está en deleitarse de la gloria de Dios en Jesucristo y glorificarlo a Él en toda su vida. Finalmente vamos para que cerremos a Romanos 11:36. Romanos 11:36. Dice el Señor en Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo especial que tú nos regalas, Señor. Gracias porque tú te manifiestas, Señor, en este lugar, Señor, a través de tu congregación local. Padre, ayúdanos, Señor, a esforzarnos y a ser, Señor, totalmente activos, Padre, para hacer todas las cosas para tu gloria.
Que nuestro corazón, Señor, esté siempre motivado para traer más y más gloria a ti, con lo cual, Señor, nosotros podemos avanzar en la piedad y en la santidad. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo.